y los actos jurídicos, si pueden y lo tienen ahí, ábranlo la compu, ¿no? El código, sé que no lo tienen ahí. De los hechos y actos jurídicos es artículo 257 y siguientes. ¿Lo tienen todos ahí? Vamos a repasar uno por uno siguiendo la letra del código. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante analizar sobre los hechos y los actos jurídicos para que ustedes entiendan y ponerlo en contexto? Es importante porque imaginen que a la hora lo que nos va a importar a nosotros es de qué forma los hechos o los actos, ahora vamos a ver la diferencia, producen efectos en el mundo jurídico. Es decir, de qué manera, ya tanto sean hechos humanos o de la naturaleza, van a generar, además de efectos en la vida, por supuesto, generan efectos jurídicos en un ordenamiento legal. Por ejemplo, la muerte, que es un hecho biológico natural, desencadena un montón de efectos jurídicos que ustedes se imaginan mientras estamos dialogándolo. Lo mismo pasa con otras situaciones, no sé, una helada o un rayo que cae o una mampostería que se cae y que provoca un daño, va a generar, por ejemplo, en funcionamiento múltiples leyes o disposiciones legales, como puede ser desde las leyes que regulan el contrato de seguros, las leyes que regulan los accidentes de riesgo de trabajo y las leyes que regulan la propiedad privada desde la Constitución para abajo, del que se ve dañado en su propiedad privada. ¿Estamos? Entonces, por supuesto, lo que hace el derecho privado, que es este derecho que regula los vínculos o las vinculaciones entre los particulares, es analizar qué va a pasar civilmente hablando o desde este punto de vista hacia los particulares, qué va a suceder, y para eso lo que tienen que hacer es decir qué diferencia hay entre un acto y otro para ver la incidencia jurídica que va a tener hacia adelante. Eso es una explicación para que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Bien, hechos y actos jurídicos. El 257 regula el hecho jurídico. Y dice, el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esa es la definición que da el 257 respecto a hecho jurídico. ¿Y cuál va a ser el concepto del hecho jurídico, según lo que estamos escuchando acá? Bueno, fíjense, habla de la palabra acontecimiento. O sea, es un acontecimiento al que el orden legal le va a asignar o adjudicar determinados efectos si se producen. Esto puede ser, fíjense, simple hecho jurídico o hecho jurídico, pueden ser omisiones o un hecho específicamente o desde una omisión, y pueden ser provenientes del hombre o pueden ser provenientes de la naturaleza. Como decíamos recién. Fíjense, el hecho jurídico habla de acontecimiento. No está hablando de algo que sucedió, algo que ocurrió. Incluso la doctrina va a decir que hasta los propios estados psíquicos o mentales de la forma de ser exteriorizados pueden ser considerados en los términos de los efectos jurídicos del ordenamiento legal como un hecho jurídico. Porque es esto, es un acontecimiento que va en el mundo del derecho, va a irrumpir y va a producir efectos. Bien. Esto, por supuesto, que tiene una comparación con lo que decía el sistema del Código Civil y Comercial, del Código Civil anterior, el Código Civil Velesiano, que no se lo voy a comparar, sí había varias situaciones que la doctrina apuntalaba, que debían ser modificadas. Bueno, el Código receptó un sistema muy similar, tomando esas modificaciones que la doctrina aseveraba que había que modificar para generar una amplitud, una precisión técnica mayor o una modernización de los conceptos. Entonces, ya sabemos que
pueden ser provenientes de la naturaleza o de los hechos humanos. Y que ese acontecimiento, quizá lo central para nuestro estudio, va a ser que produzca efectos, como decíamos recién, en el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nos va a importar a nosotros de ese hecho jurídico en sí. Lo demás, por supuesto, no nos va a repercutir en términos como abogados, digo, sí nos va a importar desde que tenga o no tenga voluntad de la gente que lo produce. Por supuesto, la naturaleza, no existe voluntad en la naturaleza, pero digo, sin ningún tipo digamos, de decisión específica de generar efectos jurídicos, los produce naturalmente. Bueno, este ejemplo que decíamos de la muerte, quizás es el más lógico en cuanto a cómo un hecho jurídico desencadena efectos. Bien, entonces decíamos, hechos de la naturaleza y hechos humanos, podría ser una definición que la doctrina hace respecto a este tipo de hechos. ¿Cuál es la distinción principal? Una obviedad. No provienen del hombre, no hay intervención humana, no hay ningún tipo de intervención humana en el proceso, digo, ningún tipo de intervención. Solamente, y en ambos casos es completamente no incidente la voluntad. Algunos sectores de la doctrina plantean que en el caso de los hechos humanos existen dos tipos de hechos humanos. Los hechos humanos en los que el humano interviene como un hecho humano propiamente dicho, es decir, interviene como un agente que ejecuta hechos, que podría ser, por ejemplo, eh, qué sé yo, como hecho humano, podría ser alguien que, que tropieza y al tropezar rompe algo y eso va a generar efectos jurídicos, un hecho humano, aunque fuese voluntario, y de hechos biológicos que involucran a humanos, que puede ser, por ejemplo, como decíamos recién, eh, la muerte o cualquier incidencia que sea biológica, el nacimiento, por supuesto. Nosotros estudiamos en la primera parte el nacimiento. A ver, ahí se me escucha mejor. Ahí saqué la cámara. ¿Se me escucha? Perfecto, vamos sin la cámara. Entonces, como les decía recién, ustedes estudiaron la primera parte, el nacimiento de la persona humana y desde la concepción y, bueno, todo el régimen jurídico de la constitución de la persona humana. Bueno, ahí el nacimiento también sería un hecho jurídico, biológico en este caso, porque ahí el ser humano no decide, no tiene que ver de ninguna manera en su marco de definición, sino que por supuesto es una cuestión biológica. Al margen de esto, fíjense, lo que nos va a importar a nosotros es que estos hechos son acontecimientos, acuérdense la palabra porque es importante, acontecimientos que generan efectos en en el ordenamiento jurídico que van a generar el nacimiento, extinción o modificación de relaciones o situaciones jurídicas, ¿no? Bueno, aquí este final, y lo vamos a ir viendo, esto de relaciones y situaciones jurídicas, va a ser una disposición que va a usar el código todo el tiempo, en sustitución antes hablaba de derechos y obligaciones, hoy se habla de relaciones o situaciones jurídicas, porque es mucho más amplio la regulación, por lo tanto, la mayoría del nuevo código civil y comercial involucra esta definición. Bien, como decíamos recién, los efectos que puede llegar a producir son, ¿qué hechos jurídicos puede haber? Puede haber hechos constitutivos, que son los que provocan el nacimiento de situaciones o relaciones jurídicas, hechos extintivos, hechos constitutivos, decía entonces, hechos extintivos, que son los que provocan la extinción, por supuesto, de
de relaciones y situaciones jurídicas, y por último, hechos modificatorios, que son los que modifican. Esto es, por supuesto que lo que hablábamos recién, una renuncia, por ejemplo, sería un hecho, el típico hecho extintivo. Yo renuncio a un derecho, o de cualquier forma que renunciare. En realidad yo no estoy pensando en los efectos que voy a producir, sino que son una cuestión que produce efectos naturalmente. Hechos constitutivos es mucho más sencillo, por supuesto, como hablábamos recién. Es mucho más fácil cómo nacen los derechos, por supuesto, ante una acción mía, que hace una acción humana o de la naturaleza. Y hechos modificatorios, por supuesto, se puede incluso modificar en una situación de las relaciones jurídicas. Bien. Eso en cuanto al hecho jurídico. Acuérdense la palabra clave, acontecimiento, que puede ser de la naturaleza o del hombre, y a nosotros nos interesa el acontecimiento siempre y cuando produzca efectos o genere impacto en el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico le da efectos. Fíjense que acá utiliza también la palabra ordenamiento jurídico, no ley. ¿Por qué? Porque ustedes se deben acordar que cuando hablamos de ordenamiento jurídico es mucho más amplio que la ley. Hablamos de la ley, pero también hablamos de la costumbre, de la jurisprudencia, de la autonomía de la voluntad de las partes, de los principios generales del derecho, bueno, de todo lo que hacen fuentes del sistema jurídico. Por eso es que no habla solamente de la ley el código, sino que habla del ordenamiento jurídico. ¿Hasta ahí vamos? Hagamos un sí con la cabeza y sigo. Bien. Vamos al 258, que habla de simple acto lícito. Simple acto lícito, dice el 258. Y dice, lo leo. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley. Acción voluntaria, fíjense que ya acá sale la palabra acontecimiento para aparecer la palabra acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resultan alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Estamos? Bien. Esta es otra variable dentro de la categoría de actos que se pueden realizar. Acuérdense, lo que está haciendo acá el Código Civil y Comercial es darnos a nosotros, establecer, reglamentar, legislar cuáles son las acciones o los distintos tipos de actos o hechos, las categorías que después van a tener efectos en el mundo del ordenamiento jurídico. Entonces, busca tratar de despejar esa situación para que nosotros podamos, a la hora de aplicar el derecho, saber en qué forma, de qué manera, ante estas situaciones. Bien, simple acto lícito, dice, acción voluntaria. Bueno, ya ahí tenemos una primera cuestión. Acción voluntaria no prohibida por la ley, ya aquí está este simple acto lícito pasa a ser un hecho de exclusividad humana. Esta acción voluntaria son hechos humanos, que son voluntarios además, que no están prohibidos por la ley. O sea, no son ilegítimos, o ilegales, o ilícitos. Entonces son hechos humanos, que son voluntarios, que no se encuentran prohibidos por el ordenamiento jurídico. Y de las cuales resulta alguna adquisición, es decir, que van a producir efectos jurídicos más allá de la decisión o intención del agente, o sea, de la persona humana que las realizó. Van a producir efectos jurídicos más allá de la intención o decisión que ha tenido la persona humana a la hora de ejecutarlos. Porque esto va a ser la principal diferencia entre el simple acto lícito y el acto jurídico. Es decir, aquí en el simple acto lícito, en esta forma de regulación que tiene el código, que es medio compleja de entender, porque lo mezcla todo. Fíjense, ustedes tienen hecho jurídico, ahora aparece el simple acto lícito, en donde hay un acto que yo realizo, que lo realizo en forma voluntaria, que no es contrario a la ley, un acto que yo realizo, que lo realizo en forma voluntaria, que no es contrario a la ley, y del cual ese acto que yo realicé se produce la adquisición, modificación o extinción de una relación o situación jurídica. ¿Estamos? Ahora, si la pregunta es,
en cuanto a la intencionalidad, si yo tuve conducta consciente y voluntaria de que produzca los efectos que al final el ordenamiento jurídico le hizo producir, la respuesta es no. O sea, no tiene importancia que yo quiera o no quiera que lo produzca, y esa va a ser la diferencia central con el acto jurídico. Les paso a explicar qué significaría eso con un ejemplo rápido, ¿no? Si yo tomo una decisión, cualquier definición que tome o cualquier acto que yo ejecute, lo ejecuto voluntariamente porque deseo hacerlo, no estoy buscando generar ningún tipo de efectos jurídicos, salvo el que estoy produciendo. Por ejemplo, si hubiese toque de queda o estuviese prohibido salir a la calle y yo salgo a la calle, no salí a la calle con el objetivo de violentar una normativa, sino que salí a la calle por el objetivo de salir a caminar a la calle. No tenía la decisión de que eso me produzca efectos jurídicos. Yo quería que me produzca efectos personales, biológicos, de sentirme en paz con salir a la calle o disfrutar de una caminata. No buscaba un efecto jurídico. Eso es distinto, por ejemplo, cuando yo llevo adelante, firmo un contrato de compraventa de un automóvil. Ahí yo estoy buscando un efecto específico. Yo sé que firmando ese contrato, ese automóvil va a pasar a ser de mi propiedad y a partir de ese momento voy a tener esa propiedad privada que es el automóvil, y para eso voy a pagar un precio en dinero que le voy a dar a la contraparte, que es el titular del automóvil. Entonces ahí yo ya sé, todos los que estamos acá, incluso aquellos que por supuesto no tienen ningún tipo de interés con el derecho, saben que cuando están firmando un contrato de esta naturaleza están produciendo efectos jurídicos. Y tienen la decisión de hacerlo porque quieren adquirir ese auto. ¿Estamos de acuerdo? Es totalmente diferente a la otra decisión que en realidad yo la tomé en forma voluntaria, pero no tiene ningún tipo de objetivo jurídico, sino tiene un objetivo personal, biológico, sentimental o cualquiera que ustedes le quieran poner. Bien, entonces, el hecho ilícito, ahora después vamos a ver el acto jurídico, pero el hecho ilícito, como decíamos recién, acuérdense, es voluntario, por supuesto, lo hago en forma voluntaria, yo decido hacerlo, vuelvo al ejemplo de salir a caminar, no es contrario al ordenamiento jurídico y no tiene tampoco, la finalidad no es, yo no lo hago con la finalidad inmediata de producir efectos sobre situaciones y relaciones jurídicas, es solamente incidental, o sea, produzco efectos en forma incidental, no lo busqué. Esa es la principal diferencia, lo vamos a ver más adelante, que tiene el simple acto ilícito con el acto jurídico. Bien. En el Código Civil anterior no lo trataban los simples actos ilícitos, no había una legislación específica como la tenemos hoy, en este 250. ¿Se escucha ahí? ¿Se me cortó? ¿Ahí me escuchan? Bien. Como decía recién, ¿no? Aquí no había un tratamiento específico en el código anterior, como pasa hoy en el 258, que tiene una específica tratamiento. Lo que se hacía en el sistema anterior, por supuesto, se hacía una especie de interpretación o elaboración doctrinaria admitiendo este principio, basado sobre todo en algo que va a ser muy común en la autonomía de la voluntad de las partes. Ustedes se deben de acordar, que lo estudiaron en la primera parte, pero digo, aquí la autonomía de la voluntad, algo que va a ser central va a ser el artículo 19 de la Constitución. ¿Se acuerdan el artículo 19 de la Constitución que decía? ¿Están en constitucional ustedes? ¿Ahora haciendo constitucional? ¿Alguien está haciendo constitucional? ¿No hay valientes que hagan constitucional? ¿No? ¿Nadie hace constitucional? Sí, yo sí. Usted sí. ¿Con quién la hace? También, profesor. Con Jiménez. Con Jiménez, gran profesor. Bueno, ¿Jiménez le dio el artículo 19, Jiménez? No lo googleé. Estoy viendo que mueve la dedo. Para, ¿Es el principio de legalidad, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿puede ser? Sería más o menos eso. Que usted, Manuel, tiene la data posta, me parece, ¿no? Sí, pero el artículo 19 decía que las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral pública ni al orden, algo Sí. así. No tengo el
No tengo la Constitución a la mano. Pero no me da la definición, no me da el gol, no me hizo el gol ahí. Todas las acciones privadas de los hombres. Las acciones Que privadas nadie de está los obligado a hombres hacer no lo que no manda la ley. al orden y la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y expresan de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Perfecto, lo dijo mejor que Alberti. Perfecto, Emanuel. Es eso. Fíjense que en la autonomía de la voluntad de las partes, en esto de realizar hechos o actos jurídicos, va a ser central el artículo 19, porque, como dijeron Lavalla, dijo Manuel, dijo el amigo Castaño, si las acciones privadas, bueno, el artículo 19 de la Constitución, como es una constitución liberal burguesa del siglo XIX, habla de hombres, ¿no? Pero debió decir humanos o humanidad. Las acciones privadas de las personas humanas, que por supuesto de cualquier forma no violenten el orden público, están liberadas a la conciencia, el principio de conciencia, ¿no? Y por supuesto lo que no está específicamente prohibido por el ordenamiento jurídico está permitido. En base a eso, fíjense, juega la autonomía de la voluntad de las partes con ese precepto constitucional y después con todos los preceptos que reconoce hacia abajo. Bueno, eso utilizaban antes para involucrar este tipo de situaciones, hoy ya están legisladas. Bien. ¿Dónde va a estar la importancia ustedes me van a decir, pero Ariel, ¿cuál es la importancia entre dividir simple acto lícito de estos actos voluntarios, pero que no tienen la finalidad de producir efecto jurídico, pero lo producen, contra el que tiene la finalidad de producir efecto jurídico? ¿Cuál es lo central? ¿Cuál es si se quiere, la incidencia jurídica que tiene? ¿Por qué yo tengo que dividir esto? Bueno, tiene varias, ¿no? En cuanto a lo voluntario, pero quizás lo más relevante que se puede decir es que todo el sistema de nulidades y de vicios de la voluntad que establece el código, ustedes lo van a ver, está directamente concatenado con esto, con la voluntad de decir, los actos lícitos no van a caer dentro del régimen de los vicios de la voluntad y del régimen de las nulidades, sino que va a ser exclusivamente vedado por los actos jurídicos. Por esto de la voluntad, ¿verdad? Porque un vicio de la voluntad, por supuesto, es central cuando yo quiero específicamente y conscientemente producir un efecto jurídico. Por lo tanto, ahí van a tener quizás la mayor incidencia práctica jurídica que tiene la diferencia entre el acto lícito o el simple acto lícito y el acto jurídico. Bien, vamos a ver el acto jurídico, artículo 259. Dice el código, y les leo. El acto jurídico es el acto voluntario lícito, fíjense, ya encuadra. Estamos, el otro era simple acto lícito, ahora te dice que el acto jurídico es, en fondo, un acto voluntario lícito, pero que tiene por fin inmediato, y ahí está la diferencia que decíamos recién, tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Estamos, acto voluntario lícito, entonces, que acá es la finalidad consciente que hablábamos antes, con la finalidad de que deliberada voluntad de producir efectos jurídicos, es decir, yo los quiero producir, es decir, la finalidad, ejecuto el acto, ese acto jurídico, con el objetivo central de adquirir, extinguir o modificar relaciones o situaciones jurídicas. Así de sencillo es el tema, tengo esa finalidad y esa decisión. Ahora, este acto jurídico, en términos del derecho, va a ser para nosotros la piedra fundamental en donde se construye la autonomía de la voluntad privada. Este acto jurídico, donde yo específicamente, con finalidad, elijo realizar un acto que va a producir el nacimiento, la extinción o la modificación de relaciones jurídicas. Por lo tanto, vamos a analizarlo, vamos a ver los caracteres, por eso pasa a ser realmente importante en el sistema
del derecho privado. ¿Cuáles son? Fíjense las diferencias que yo les di antes, tanto con el hecho jurídico como con el simple acto lícito. Fíjense las diferencias, ¿no? Un hecho jurídico dijimos que era un acontecimiento que produce efectos en el ordenamiento jurídico. Y ahí dimos ejemplos de la naturaleza o humanos, que la verdad que no, es un acontecimiento que no tiene ningún tipo de finalidad ni es una acción, sino que y producen efectos porque el ordenamiento así lo establece. En el segundo caso hay ya una acción voluntaria. Una persona humana elige realizar algo que va a producir efectos. La diferencia está que no está persiguiendo los efectos, sino que está persiguiendo el acto en sí. Nunca quiso que se generen los efectos, sino que quería que el acto en sí se produjera. Y por último tenemos una persona humana que específicamente decide ejecutar un acto que sabe que va a producir efectos jurídicos. Es el ejemplo del contrato. Yo lo estoy firmando. Fíjense, por supuesto, la importancia que va a tener en términos del ordenamiento jurídico cada uno de ese tipo de modalidades de actos o hechos. Bueno, vamos a los caracteres. ¿Pero cómo me quedan 5 minutos? Empecé a las 11:30. ¿Qué, de media hora? Castaño, no me puedo quedar. 5 minutos me quedan. No, el Zoom no sabemos por qué se quedó con 40 minutos, no sé si es que no se actualizó el pago o qué, pero vuelven a conectarse con el mismo link, nada más. Bueno, Castaño, pague. Era para que cierre la idea y no quede colgado el video. No, está pagando el señor Castaño. Claro, no fue voluntario. No hay voluntad de pago en usted, Castaño. No, bueno, debe esperar la billetera. Ahí está. Bueno, voy. Terminamos y empezamos de vuelta en el otro. Bueno, caracteres. Decía, primero es un acto. Fíjense, a diferencia de hecho, acto. ¿Estamos? Acto. Es una acción. Primer carácter. Segundo, ese acto es un acto voluntario. Carácter o característica, no se pongan el nombre que quieran. Ese acto, primero, acto. Segundo, acto voluntario. ¿Qué significa que sea voluntario? Que para que yo configure ese acto en términos jurídicos, la persona lo tiene que ejecutar con voluntad. Y cuando yo digo voluntad, en términos jurídicos, no digo la voluntad que se les ocurre a usted, o sea, la denominación de voluntad típica, es decir, de tener ganas, sino que voluntad, en términos jurídicos, es discernimiento, intención y libertad. Que esos son los elementos internos de la voluntad. Esto va a estar legislado en el código, no me acuerdo qué artículo, pero que se los busco, está en el código ahora en este mismo capítulo. Acá cuando habla de acto voluntario, artículo 260, el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Estamos? Que se manifiesta por un hecho exterior, dice el artículo 260. Así que recuerden bien, discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es el discernimiento? A ver, Van der Horden, ¿qué es el discernimiento? Lo dije bien, ¿no? Sí. El discernimiento, sí, está bien. Vendría a ser la capacidad de poder estar de acuerdo o no. Palo de afuera, Van der Horden. De poder decidir libremente sobre una cosa u otra y el poder tener conocimiento de la decisión que voy a tomar. Eso es decidir libremente está más relacionado Profe, medir las consecuencias, saber las ¿Quién consecuencias habla? de los actos que voy a realizar. Candela Mancilla. ¿Cómo se llama? ¿Mancilla? Sí. Claro, está más vinculado con lo que dice Candela. Exactamente. Es decir, yo tengo que saber qué es justo o injusto, malo. Ahí va el discernimiento. Discernir entre lo correcto o incorrecto, ¿no? Lo justo o lo injusto. La libertad, por supuesto, es lo que decía antes el compañero. Es decir, yo no tengo que estar coaccionado a ejecutar un acto, porque si no ahí se pone en juego la voluntad. ¿Cuánto de voluntario tiene un acto al que estoy obligado a realizar? Entonces, primero tengo que saber discernir. Segundo, tengo que tener la libertad para discernir. Y por último, la intención. Y ahí es esto que estábamos hablando antes en la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Es decir, yo tengo que tener la decisión de querer generar ese acto que va a producir efectos en las relaciones o situaciones jurídicas. Tengo que tener una decisión. Bien. Tercer carácter, acto lícito. Bueno, acá es más fácil, ¿no?
tiene que ser necesariamente lícito. Sería completamente un despropósito que un ordenamiento jurídico proteja, por supuesto, cuestiones contrarias al derecho. Entonces no tendría ningún tipo de sentido, sería una contradicción absoluta regular cuestiones que sean contrarias al derecho. Por lo tanto, no pueden ser ilícitos, como decíamos recién. ¿Y qué va a pasar si fuese ilícito? Bueno, ahí entra a jugar lo que hablábamos antes del régimen de las nulidades. Ser nulo como si el acto nunca se hubiese realizado. Perfecto. Tercero, entonces, acto. Primero, que es un acto. Segundo, que ese acto es voluntario. Tercero, que ese acto debe ser lícito. Cuarto, el fin inmediato de producir efectos jurídicos. Va a tener una finalidad, la famosa finalidad. Yo tengo el fin inmediato de producir efectos jurídicos. Lícitos, por supuesto. Esa es la distinción especial que tiene el acto jurídico con respecto a toda la otra consagración de hechos y actos. Yo quiero, volvemos al ejemplo de la compra del mueble registrable del auto. Yo quiero, estoy llevando adelante, firmando ese contrato porque estoy convencido, tengo la finalidad inmediata de firmar el acto para adquirir como propiedad privada y dentro de mi patrimonio ese automóvil. No hay ningún tipo de duda respecto